Bueno, 12 minutos ya los que pasan sobre las 9 de la mañana. Estamos en directo y estamos en esa recta final. 4 días nos separan escasamente de la gran cita con las elecciones generales. Estamos inundados de información a nivel nacional. Se está hablando quizá mucho del asunto autonómico, concretamente de Cataluña, y poco de Canarias. Es algo que están hablando los que aspiran a liderar el Congreso y el Senado. Hoy con nosotros el Partido Popular, que seguramente tiene una opinión sobre los dos últimos debates. Celia Alberto, Jessica de León, candidatas al Senado y al Congreso. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, de obligado cumplimiento, ¿qué les ha parecido el debate y qué les ha parecido la postura de su líder? Pues ayer me pareció un debate mucho más animado que el primero. El primero fue un debate donde todos estuvieron ultra correctos para no equivocarse, y ya decían los analistas que no había perdedores, y eso era un debate bastante poco posible, ¿no? Que no haya perdedores ni tampoco ganadores. Y ayer efectivamente yo coincido contigo en que se vio otro Pablo Iglesias. La verdad es que me sorprende la postura de Pablo Iglesias, que parece que le ha sentado bien irse a vivir a Galapagar, ¿no? Se ha burguesado un poquito y ha moderado bastante el discurso. Pero muy bien, me pareció mucho más animado el debate con otros temas que no tocaron en el primero. Y yo creo que Pablo estuvo muy coherente en los dos, con una postura muy seria, y creo que el votante ha podido ver en Pablo ese futuro presidente del gobierno que están buscando. Bien. Por el caso de Celia, sí, ¿su opinión sobre el debate? Yo tengo que reconocer que no vi el debate de Televisión Española, sí vi ayer el de A3 Media. Comparo con las críticas, ¿no?, que leí, lo que vi ayer con lo que leí sobre el primer debate. Y bueno, yo ayer sí vi a un Pablo Casado, al Pablo Casado que conocemos, ¿no?, que yo conozco como compañero en el Congreso y que bueno, al que estamos acostumbrados a ver debatir en sede parlamentaria, en este caso en el Congreso de los Diputados, mucho más dinámico, mucho más seguro de los planteamientos, de lo que aparentemente pasó en el primero de los debates. Y bueno, yo sí que es verdad que tengo que decir que en lo único que puedo estar de acuerdo con los planteamientos que hizo el otro Pablo Iglesias, es en que la educación siempre tiene que primar en cualquier tipo de debate, ¿no? No creo que hayan habido tampoco grandes cosas ayer. Lo único que vi realmente un poco fuera de lugar fue la aseveración por parte de Pedro Sánchez de que Rivera y el presidente y nuestro presidente Pablo Casado mentían al decir que el Partido Socialista de Pedro Sánchez había pactado con los independentistas. Ahí eso la verdad es que me pareció fuera de lugar, porque es que, bueno, estás dirigiéndote a los españoles que hemos sido conscientes de todos los pactos a los que has llegado para presentar moción de censura y para seguir luego pues durante los 10 meses de gobierno, ¿no? Aparte de eso, yo creo que sí que ha sido un fiel reflejo de las ideas y bueno, una cosa que yo eché en falta y que tengo que poner en valor para recapacitar, ¿no?, sobre a la hora de decidir a quién se vota el próximo domingo. Y es que ni el señor Iglesias ni el señor Sánchez nos han dicho cómo piensan mantener ese estado de bienestar que supuestamente ellos pueden llevar a cabo, ¿no? Una reflexión muy importante, porque de verdad las cosas tienen que ser viables y posibles. Sé que soy muy pesada en esto, pero es que sin eso no tenemos posibilidades de llegar a ningún buen puerto. Sí, hablar un poco más de políticas públicas y de cómo gestionarlas quizá es algo que siempre se echa de menos en el debate, pero lo contrario sería una entrevista. Es difícil moderar un debate con tantos candidatos y bueno, pues ahí están las cifras con respecto a aquellos detractores de los debates, sobre todo cargos políticos. Pues 9,4 millones de espectadores ayer dejaron de hacer todo aquello que tenían que hacer para ver el debate. Por lo tanto, los debates... que los canarios fueron los que menos vieron el debate. Los que menos han visto el debate. Bueno, quizá porque no se sienten representados en esa agenda nacional, Jessica. No, yo creo que tiene que ver también con la hora, ¿no? Nosotros nos pilla el debate una hora menos y en ese momento hay muchas familias que están en las cenas, en los niños, y yo creo que tiene que ver mucho también con, lo decían también los expertos, tiene que ver mucho con las rutinas diarias y esa hora menos que nos coge siempre los debates. Aunque tengo que decir que cuando yo miré el reloj y eran las 11:30 de la noche y el debate seguía, pensaba en la hora más, ¿no?, en las otras familias que a las 11:30 de la noche seguían viendo el debate, con lo cual genera expectación y yo creo que es un buen contenido televisivo, enriquecedor sobre todo para el que está indeciso.
Bueno, volviendo a los temas de Fuerteventura, están en la recta final. Ayer mismo Asier Antona visitaba la isla. Jessica, se ha hablado del agua, lo hicieron frente al CAF. No sé si ayer también mantuvieron una reunión con los técnicos del CAF, han preguntado si se ha tomado alguna medida desde la última denuncia que ustedes también formulaban desde el mismo emplazamiento. No, y como bien decías en la presentación, para nosotros no es un tema nuevo y venimos denunciando desde hace mucho tiempo la gestión deficitaria del Consorcio de Abastecimiento de Agua, y ayer quisimos hacerlo con nuestra diputada nacional, con nuestro presidente, con el candidato al Cabildo, con el que está llamado a gestionar el consorcio, Claudio Gutiérrez, y también con Asier Antona. Y el motivo es porque precisamente los técnicos vienen advirtiendo de que Fuerteventura va a correr un riesgo de desabastecimiento si no se realizan inversiones a corto y medio plazo, y esas inversiones dependen del convenio de obras hidráulicas que tiene que firmar y que dejó firmado y garantizado un gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular dejó 900 millones de euros para el convenio de obras hidráulicas a razón de 3 convenios de 4 años de duración, de 300 millones de euros cada uno. Los presupuestos generales del Estado para el 2018 dejó 30 millones que se quedaron ahí porque luego llegó Pedro Sánchez y no lo ha firmado, no lo ha transferido a Canarias. Y esta es una de las denuncias. Ayer no nos daba tiempo de reunirnos con los técnicos, pero sí que es verdad que los ayuntamientos en estos momentos y en la Junta se está debatiendo la modificación de los estatutos del consorcio, porque están caducados y en estos momentos, por decirlo para que la gente nos entienda, en estos momentos se tienen que revisar porque de otra manera el consorcio ni siquiera podría acogerse a subvenciones. Uh-huh. O sea, estamos en una situación en la que el consorcio ha ido a la deriva durante todo este tiempo porque no tiene gerente, porque no hay planificación, y eso es lo que estamos padeciendo los majoreros con este tipo de gestión en el agua, y eso es lo que queremos cambiar. ¿Cuál es el modelo que ustedes proponen para evitar que ese concurso, en este caso, o esa prueba para que un gerente tome el mando del CAF y haya una política de gestión del agua? Ayer visitaban también a miembros del sector primario, en este caso a Pedro Martín, de la bodega Conatus, de Lajares, recordarles con ese premio Plata Bacus y también el único vino de Fuerteventura dentro de la denominación de origen Islas Canarias. Me imagino que una vez que uno ya conoce cuáles son los problemas del agua cuando visita el sector primario, la cosa puede ser pues muy desangeladora. Efectivamente, ayer visitábamos la bodega Conatus de Lajares, como bien dice, y nos explicaba el propietario que el mayor problema al que se enfrenta es la falta o la escasez de agua y la mala calidad del agua que llega. Una calidad que repercute también luego en que las viñas, pues en algunos casos, acaban incluso hasta quemándose, ¿no? Nos explicaba in situ allí. Yo ayer, en esta visita les recordaba que cuando yo accedí al cargo de diputada nacional en diciembre del 2011, a partir de ahí uno de los asuntos que traté de mirar era una partida presupuestaria que existía en los presupuestos del 2009, que estaba dotada con cerca de 13 millones de euros para establecer una red de riego de agua agrícola para toda la isla de Fuerteventura. Y empecé a trabajar también sobre eso para ver, en ese momento era muy complicado recuperar esa partida presupuestaria porque estábamos en una situación de crisis brutal, pero sí trabajar y ver si se habían dado algo para tratar de recuperarla en el momento en el que fuera posible, en el que las condiciones económicas variasen y volver a recuperarla. Y en el trabajo ese que hice en ese momento, descubrí, junto con el antiguo director general del Gobierno de Canarias, que llevaba este tipo de áreas, que a la postre en ese momento estaba de compañero mío en el Congreso, que es Ernesto Aguiar, que durante el tiempo en el que existió esa partida presupuestaria, la Dirección General correspondiente del Gobierno de Canarias, que estaba en ese momento en manos del Partido Popular, con la consejera Pilar Parejo, había remitido al Cabildo Insular de Fuerteventura una propuesta, ¿no?, para tratar de ver la planificación, para que el Cabildo Insular remitiese una planificación sobre lo que quería hacer para la red de regadío de agua agrícola, en este caso en la isla de Fuerteventura. Y bueno, no hubo manera humana de que el Cabildo hiciese eso porque la propuesta que remitían desde el Cabildo Insular, encabezada por Mario Cabrera en aquel momento como presidente del Cabildo, era que pretendían utilizar esa red de regadío agrícola para el consorcio de abastecimiento de aguas, para el abastecimiento de agua común, y eso estaba totalmente prohibido por la Directiva Marco del Agua,
que prohíbe que la red de consumo humana sea la misma que la red de consumo agrícola. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, Nuria? Lo que quiero decir es que de verdad hay que recapacitar también sobre quién está al frente de las instituciones majoreras, que no deja que camine, es decir, que perdimos una inversión de casi 13 millones de euros para establecer una red de regadío que palie muchos de los problemas, que la agricultura en Fuerteventura es casi inexistente, testimonial, y que hay que recordar que Fuerteventura es una isla que fue el granero de las 7 islas Canarias en otros tiempos, porque aquí lo que plantabas crecía. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta agua. ¿Por qué nos ha llevado? ¿Por qué estamos en este momento todavía como estamos? Porque llevamos más de 30 años de Coalición Canaria que no quiere al final que se haga nada. Muchas de las cosas que no se han hecho en Fuerteventura son culpa del Cabildo Insular de Fuerteventura, de no tener planificado. Yo tengo que volver a recordar lo que dije aquí el otro día en el debate. El convenio de obras hidráulicas está dotado gracias a la voluntad del gobierno central, del gobierno del Partido Popular de dotarlo, pero es la comunidad autónoma quien propone las obras a las que van dirigidas. Es la comunidad autónoma quien decide, y Fuerteventura ha perdido 20.000 oportunidades de proponer obras absolutamente necesarias. No estoy hablando de una demanda de la sociedad majorera, estoy hablando de una necesidad, que son dos cosas totalmente distintas. Y en ese aspecto creo que la ciudadanía de Fuerteventura debe tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de emitir el voto del próximo domingo. Voy a preguntarles concretamente a la candidata al Senado, en este caso a Jessica, la postura del Partido Popular, que no la hemos escuchado esta semana, quizá hayan querido huir de la polémica, a raíz de las declaraciones de Edilia Pérez sobre el límite que quieren imponer a la isla en cuanto a las camas turísticas, sobre todo con esa visita que hicieron al Cotillo con respecto a ese rumor de la posibilidad de construcción de nuevos hoteles. Pero también dejo una pregunta sobre la mesa para que la vayan reflexionando. Si Fuerteventura ha tenido esas 20.000 oportunidades de desarrollo, cuando ustedes han estado en el Senado o en el Congreso, ¿por qué una vez que había ese planteamiento, esa posibilidad, no se ha denunciado a la institución que la ha obstruido, que la ha intentado asfixiar? Hablaremos luego con Celia sobre ese asunto que ha estado varios años en el Congreso. La postura del Partido Popular en cuanto a esas camas en el Cotillo. Jessica. Vamos a ver, doña Edilia, con todos mis respetos, forma parte del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura que en los últimos 8 años ha tenido la tarea y la misión de aprobar el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Y no lo han hecho. Y en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura es donde se recoge el límite de crecimiento, el número de camas y cómo crece y por dónde Fuerteventura. Me parece que echar la culpa a los demás o venir a explicar lo que no han hecho es lo que no se tiene que hacer en política, porque vamos a ver, si tú has tenido responsabilidades de gobierno, ahora como senadora, ¿qué estás planteando en un Senado donde no tiene competencias para decirle a Fuerteventura cuántas camas van a haber en el Cotillo? Eso lo debió decir cuando era y cuando es ahora consejera del Cabildo de Fuerteventura, y desde luego ahí tiene mucho que decir el Partido Socialista, porque el señor Blas Acosta es consejero de ordenación del territorio, que está desordenado porque no tenemos PIOF, y es consejero de turismo, donde sigue bajando el turismo en la isla de Fuerteventura y no le hemos escuchado. Me parece muy bien los planteamientos que despejen rumores sobre el Cotillo, donde el Ayuntamiento de La Oliva, por cierto, sigue tramitando una serie de proyectos que van encaminados hacia todo lo contrario, y por lo tanto lo primero que tiene que hacer Coalición Canaria es definir dentro de su partido qué modelo quiere turístico para el Cotillo, y lo segundo que tiene que hacer, y debió hacerlo hace 8 años, es aprobar un plan insular de ordenación. Por lo tanto, ¿ustedes apoyarían la construcción de esos hoteles en el Cotillo? Yo no tengo especial predilección en que apoyen o que se apoyen nuevas construcciones en el Cotillo, entre otras cuestiones porque el Cotillo primero necesita dotarse de servicios, como por ejemplo el agua, como por ejemplo que todos los vecinos tengan garantizado pues la luz, como por ejemplo que el servicio de limpieza, que el otro día lo veíamos, el Cotillo estaba sucio y no estaba preparado para acoger más camas turísticas. Esta es la postura. Yo mantendría una postura conservadora en torno al Cotillo porque entiendo que primero hay que dotarlo de otros servicios que en estos momentos no tiene. El Cotillo lleva sufriendo pues desde que yo soy pequeña, tengo 35 años yendo al Cotillo, mi familia es del Cotillo, y cada mes de agosto o Semana Santa vamos a ducharnos y no vamos a hacer la comida y tenemos que ir al supermercado a comprar garrafas de agua, y eso sigue sin solucionarse.
Y cada vez peor, por cierto, cada vez peor porque cada vez hay más personas, cada vez hay más turistas y cada vez hay más desabastecimiento de agua. Lo hemos visto muy recientemente. Celia, ¿qué ha obstruido? ¿Quién ha parado que las posibilidades que ha podido tener Fuerteventura para desarrollarse en el Congreso de los Diputados, en el Senado, no se haya podido materializar? Repito, quien ha parado esas posibilidades han sido las propias instituciones majoreras. Hay que recordar cuáles son las funciones de cada institución en este caso. Las del Congreso y el Senado son, la básica es legislar. Y una de las leyes principales que tenemos encomendada, en este caso ambas cámaras, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que además es un instrumento que vertebra y que aplica el tipo de política de cada gobierno en cada momento. Hay que recordar que no sirve de nada, Nuria, establecer una partida en los presupuestos generales del Estado a favor de Fuerteventura si el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias no han hecho el trabajo previo que facilite lo que es luego la ejecución de esa partida presupuestaria en concreto. A lo que me refiero, perdón, es a que son las instituciones majoreras las responsables, por desgracia para los majoreros, de que se hayan perdido muchísimas oportunidades de todo tipo, desde para infraestructuras turísticas, pasando por paseos marítimos, terminando en obras hidráulicas o en actuaciones en costas. Me gustaría recordar, hay un expediente en la Secretaría de Estado de Turismo, que está ahí, ¿no? Ahí parado, que es un expediente de devolución de unas cantidades que recibió el Cabildo de Fuerteventura para el mirador de los barrancos de los Canarios, por poner un solo ejemplo de las otras muchas cuestiones que hemos perdido en el camino. La mayor responsabilidad de que en Fuerteventura no haya inversión estatal, de que no haya inversión pública estatal, es de las instituciones majoreras, que para desgracia de los majoreros no sé a qué se están dedicando, pero no están trabajando ni poniendo los expedientes a punto para poder ser tal. Luego hay otra parte en todo esto. ¿Qué es lo que pasó durante la 10ª legislatura? Durante la 10ª legislatura sufrimos una crisis brutal, yo ya lo he explicado por activa y por pasiva, que la prioridad de un buen gobierno en este caso es atender primero las necesidades y después otro tipo de cuestiones. Donde hubo que ajustar 30.000 millones de euros. Evidentemente, en ese momento yo creo que el presidente del gobierno, por aquel entonces, Mariano Rajoy, estaba pensando en los pensionistas y en las prestaciones por desempleo y no estaban pensando en hacer ningún tipo de inversión. Cosa lógica, por otro lado, y que yo defiendo fervientemente y de la cual estoy muy orgullosa de haber formado parte de ese gobierno, ¿no? De haber sostenido, ¿no? de haber sostenido la acción de ese gobierno. Vuelvo a decir, hay que recapacitar sobre esto. La función de una senadora o de una diputada en Madrid no es ejecutar proyectos. Parte del trabajo que he desarrollado yo durante este tiempo es promover que esos proyectos estén a punto. Es reuniones en costas, es reuniones en puertos del Estado, es reuniones con miembros del Ejecutivo Central para tratar de plasmar las necesidades o las demandas, en este caso, de la sociedad majorera en esos proyectos de presupuestos generales del Estado. Yo creo que he hecho una labor pues bastante importante teniendo en cuenta las situaciones en algunos momentos. Me siento muy orgullosa de que después de 20 años y en un momento muy difícil de la economía española se hiciese la regeneración de la playa del Castillo, una demanda histórica que nadie había conseguido llevar a cabo y ya habíamos tenido representación de majoreros en el Congreso y en el Senado. Yo creo que he contribuido activamente a esto en un momento muy difícil, momentos anteriores no eran tan difíciles y había más recursos para poder invertir y bueno, yo creo que todo es voluntad. El problema es, repito, que las instituciones majoreras no tienen las personas al frente de las instituciones majoreras en este momento y en el pasado no han tenido ninguna intención real de que Fuerteventura evolucione y yo creo que los majoreros nos merecemos algo mucho mejor que esto. Bueno, son las palabras de Celia Alberto, insisto, candidata al Congreso de los Diputados y además con el aval que tiene haber conocido y saber desenvolverse, que eso también lleva un tiempo y unos cuantos años en este caso. Jessica, después de todos los encuentros, reuniones con colectivos, después de remangarse y asumir esta responsabilidad de ser la candidata al Senado, de ese intento por
continuar ostentando la sigla del PP dentro del Senado. ¿Cuáles van a ser las principales necesidades dentro de las competencias que tiene el Senado? Que creo que es algo que ustedes están hoy muy bien remarcando para que no nos equivoquemos qué se hace en el Senado y qué se hace en el Congreso. ¿Qué se lleva Jessica en la mochila para garantizar soluciones a los majoreros y las majoreras? Pues yo creo que lo que ha explicado mi compañera Celia Alberto es lo que tenemos que hacer los que vamos de candidatos al Senado, y en este caso que donde ponga Fuerteventura no se pierda ni un solo euro de inversión en Fuerteventura, y es movilizar todo ese presupuesto que se pueda destinar para Fuerteventura, pero al mismo tiempo ponerle la pila a las administraciones majoreras. Y yo en ese sentido también coincido mucho con ella en que el próximo 26 de mayo tenemos también que cambiar las instituciones majoreras para que esto no se produzca. Y pongo un ejemplo. Celia Alberto hablaba de la playa del Castillo. Y la playa del Castillo, el expediente llevó muchos años desbloquearlo. Y yo recuerdo la crítica que se le hacía en aquel entonces a Gustavo Berriel, alcalde de Antigua, desbloqueando el proyecto. Que si tardaba, que si no tardaba. Pero al final consiguió desbloquearlo. Y cuando estaba desbloqueado entró la acción, efectivamente, de nuestra diputada nacional, de nuestro senador, por aquel entonces Claudio Gutiérrez, y conseguimos desatascar la inversión para la playa del Castillo. Y así es como hay que, yo creo, que hacer las cosas. Es que es un buen ejemplo. Aunque luego se achaque que la playa del Castillo no está aún finalizada, aunque luego haya que mejorar la inversión, lo cierto es que el proyecto se desatascó, se consiguió inversión para la playa y se pudo realizar la inversión. Ahora bien, ¿qué es lo que nos llevamos para el Senado? Nos llevamos principalmente todas las necesidades de la isla de Fuerteventura bien anotadas, porque es que nosotros tenemos necesidades en pleno siglo XXI que parecen necesidades del siglo XVIII, y el agua es una de ellas. Pero no solamente el agua de abastecimiento, el agua agrícola también. Y lo que decía Celia Alberto, o sea, si tenemos una partida presupuestaria de 13 millones de euros, lo que no se puede entender y lo que ningún majorero va a entender es que a día de hoy esa red de riego no exista, y la que existe dudamos mucho que cumpla con la normativa marco del agua, y desde luego los agricultores están padeciendo los continuos cortes de agua del consorcio, están teniendo cosechas o intentando suplir las carencias con las que les llega el agua. Ayer lo veíamos con Pedro en Conatus, intentando alimentar la planta y darle otro tratamiento para solventar cómo le llega el agua del consorcio de abastecimiento. No tienen red de rechazo, era otra de las cuestiones que nos planteaban. Es decir, Fuerteventura tiene necesidades urgentes que solucionar, que se pueden solucionar con partidas presupuestarias que llegan directamente del Estado. Ahora bien, lo que tiene que haber también son instituciones en la isla de Fuerteventura activas, donde no se pierda. Y eso lo dije en el debate y lo vuelvo a recalcar. La prioridad del Senado del Partido Popular va a ser que no se pierda ni un solo céntimo que ponga Fuerteventura, porque somos la isla de las oportunidades, pero como sigamos con instituciones de Coalición Canaria, seremos y seguiremos siendo la isla de las oportunidades perdidas. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa de aquí al domingo. Nos veremos en esas votaciones a pie de urna. Espero que sí. Por cierto, ¿ustedes apoyarían los sondeos a pie de urna que están prohibidos en España? Pues mira, la verdad es que en este momento no tengo una opinión para darte. O sea, no sé cuáles son los argumentos para prohibirlo, ni los argumentos para estar a favor en este aspecto. O sea, no sé. Bueno, lo hemos visto muy recientemente en las elecciones de Ucrania, donde el propio expresidente, ya a día de hoy, tuvo que rendirse al resultado de los sondeos, que eran claramente eliminatorios para su partido, y no hubo que esperar casi al recuento. Eso es más propio de sistemas de doble vuelta, ¿no? Lo de los sondeos. En España no tenemos ese sistema. Esa es la realidad. Bueno, mucha suerte a las dos, Jessica de León, Celia Alberto. Gracias. Y bueno, pues espero que sigan con su dinamismo durante los próximos días. Gracias. Gracias.